Bien, arrancamos directo con nuestro primer tema del día, que yo creo que es bastante interesante y seguramente muchos estarán atentos a conversar sobre esto, la infertilidad. Vamos a conocer algunos datos alrededor de la infertilidad, vamos a conocer también cuál es el contexto en el que se da, entenderemos a lo mejor su origen, formas de que lo veamos manifestado y también tratamiento. Bueno, las dudas que tengamos y las dudas que tengan también nos las pueden escribir. Recuerden que estamos haciendo la transmisión por medio de nuestro canal de Facebook, que es Radio Centro S, así lo buscan y ustedes pueden consultar, así como en el Twitter @ClaraMReyes. Para conversar sobre este tema, vamos a estar hablando con la doctora Andrea López. Ella es médico general, también tiene una especialidad en genética médica y un doctorado en ciencias biológicas por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Ella es especialista en genética médica y tiene una formación científica. Así que vamos a conversar con ella sobre este tema. Bienvenida, doctora, qué gusto tenerla aquí en La Lupa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que el tema es bastante, es poco hablado, creería yo, es poco abordado y tal vez hay muchas más preguntas de las que respuestas encontramos en el día a día, digamos en el ciudadano común. Hablemos un poco del contexto de la infertilidad. Entendamos bajo qué criterios podemos entenderla, qué implica la infertilidad. Bueno, empecemos con la definición de infertilidad. Es importante que sepamos que uno habla de infertilidad cuando hay una imposibilidad de lograr un embarazo después de 12 meses de relaciones sexuales ininterrumpidas, regulares, sin protección. Cuando pasamos ese lapso de los 12 meses que realmente no se ha logrado quedar en embarazo, pues ya hablamos de infertilidad. Esto usualmente se da para parejas menores de 35. Cuando ya pasamos los 35 años, ya digamos que ese lapso de 12 meses se empieza a disminuir y entonces a los 6 meses ya estas parejas mayores de 36 años, que a los 6 meses no logran quedar en embarazo, deberían consultar para asegurar que no hayan problemas de fertilidad. Hay algunas cifras precisamente compartidas por ustedes en donde entiendo que entre el 10 y el 15% de las parejas en edad fértil tienen problemas para concebir. Hay algunos factores que son los culpables, pero también quiero entender, antes de esos factores que son los responsables, más que los culpables, es entender también cómo esa pérdida de fertilidad aumenta a lo largo de los años y si es que existiera un porcentaje o cifras que podamos entender, mejor. Bueno, a ver, aproximadamente el 85% de las parejas infértiles tienen causas identificables, que eso es muy positivo dentro de no quedar en embarazo, porque uno tiene las expectativas muy altas. Resulta que nosotras las mujeres nacemos con el número de óvulos que vamos a tener toda la vida. Entonces, una vez llega el desarrollo y el primer periodo, pues se van perdiendo óvulos. Cada periodo se van perdiendo 1 o 2 óvulos. Entonces, hay un momento en que el óvulo, pues ahí hablamos del reloj biológico. Nosotras, o sea, la edad de los óvulos tiene la edad de uno. Entonces, entre más grande sea uno o mayor edad tenga uno, pues primero menos óvulos, pero los óvulos van a ser más viejitos, para decirlo así coloquialmente. Por lo tanto, la fertilidad empieza a disminuir más o menos alrededor de los 30 años. Ese porcentaje de esas tasas de fertilidad empiezan a disminuir. Tanto que hacia alrededor de los 45 años la disminución de la fertilidad va a ser casi un 90% y a los 50 años de un 100%, que es cuando ya llega la menopausia y por supuesto ya no están esos óvulos saliendo de los ovarios. Antiguamente percibíamos o teníamos por lo menos como el concepto de que la edad más fértil era a los 15, de los 15 a los 18 y digamos que la sociedad se movía un poco alrededor de eso, pero el sistema ha cambiado. De todas formas, que el sistema cambie no implica que la biología nos cambie. Seguramente sí con muchísimas generaciones, pero no estamos hablando de décadas. Entonces, ¿cómo podríamos entender el momento más fértil de la vida de una mujer biológicamente hablando y cómo lo podemos un poco contrarrestar o comparar con el sistema de vida que tiene una mujer hoy en día, que ya no están queriendo tener hijos a los 25, mucho menos a los 18, sino seguramente a los 30, a los 28 o 35, no lo sé.
Claro, ahora pues vemos que los ideales sociales de autorrealización pues hacen que uno posponga el momento de la concepción, o sea, pensar en embarazo es, hago mi carrera, me especializo, viajo, o sea, pues según los ideales propios de cada persona, pero por supuesto se pospone. Uno diría que lo ideal sería quedar en embarazo entre los 25 y los 30 años, es un momento donde el cuerpo está ideal o es el momento ideal, digamos, para quedar en concepción, porque los factores genéticos y ambientales y por supuesto la edad materna que juega un papel importante, pues están como en la etapa ideal. Cada vez vemos que esa curva de natalidad pues empieza a disminuir, lo vemos en países desarrollados o de primer mundo y ya lo estamos viendo en países de Latinoamérica, donde hay estudios que ya reflejan que se está invirtiendo la proporción de hijos. Antes eran más o menos unos 4 hijos por familia, ahora vemos entre 2 y ya cada vez es más frecuente que las parejas decidan no quedar en embarazo. Correcto. Entendiendo entonces un poco el tema de la fertilidad y no asociándolo tanto con la parte de la proyección que tenga una persona, sino tal vez con su parte más emocional también o con su parte psicológica, porque creo que todo está muy interconectado. Eh, Comprendamos cuáles son las causas de esa infertilidad y también las consecuencias. ¿Qué pasa en la mujer? ¿Qué pasa en las parejas? ¿Cómo se maneja esa infertilidad? Bueno, como lo dices, mi experiencia es que las parejas que llegan a la consulta, por supuesto, tienen factores emocionales súper importantes, porque quedar en embarazo, pues es un proceso de una expectativa absolutamente alta y además que no solo involucra la pareja, sino también la familia, ¿no? Y también socialmente es como, ya se va a embarazar, cuándo se va a embarazar, o sea, eventualmente todavía sigue pasando que están preguntando por eso. Emocionalmente sí es importante, sí es un factor que está relacionado también con la infertilidad. Tenemos parejas que pasan por procesos de fertilización in vitro y no logran quedar en embarazo hasta que hacen una pausa y dicen, ya, decidimos que no, se relajan, se van de viaje, llegan en embarazo. Entonces sí vemos que hay un proceso emocional importante donde eventualmente estas parejas deben ser manejadas por un equipo multidisciplinario. Usualmente siempre debe haber un acompañamiento psicológico para mirar esta parte emocional que es tan importante y disminuir como la ansiedad, ¿verdad? Ahora, como les decía antes, o sea, 85% de las causas son identificables, entonces llevo 12 meses intentando, voy al especialista y miramos esos factores masculinos y femeninos, que antes se creía que solo eran femeninos, pero ya están en una proporción similar, un tercio factores femeninos, un tercio factores masculinos y el otro mixto. Hay un 15% que no se logra identificar la causa, pero si lo vemos el vacío medio lleno y no medio vacío, pues sabemos que tenemos un 85% de chance de lograr quedar en embarazo. Ok, y ese chance dentro del 85% implica específicamente tratamiento, digamos, desde el punto de vista médico, más allá de la ansiedad, del estrés, del descanso, pues entonces, ¿cuáles son los caminos? Porque claro, hay parejas que definitivamente están determinadas a tener hijos sí o sí y hacen lo imposible por llegar a ello, ¿no? Y ahí es donde entran los tratamientos de fertilidad. Cuéntanos un poco en qué consiste. Bueno, lo primero que hay que hacer es mirar los factores femeninos y masculinos. Usualmente cuando pasan los 12 meses ya debería haber, yo te voy a explicar cómo le explico a mis pacientes, un checklist, 5 cosas que ellos tienen que saber que están bien, porque si no eso se puede manejar y se podría llegar a la concepción sin requerir como de tratamientos externos. Entonces, lo primero que es que anatómicamente estés bien. ¿Y anatómicamente qué quiere decir? Que tu útero, tus trompas estén adecuados. Entonces siempre se requiere una evaluación por un ginecólogo que sea experto en el tema y que revise bien el endometrio, que revise bien la permeabilidad tuvárica, ¿verdad? Pero también hay que mirar los factores, digamos, anatómicos en el hombre. Y anatómicos es que si hay una buena producción de esperma, que su calidad sea adecuada,
que no haya malformaciones, o sea, en la forma del esperma, que tengan adecuado movimiento. Entonces se miran como unos parámetros para evaluar el esperma. Si el esperma está bien, la parte anatómica de la mujer está bien, es mi primer check, que es el check anatómico. El segundo, ¿cuál es? El check hormonal. Problemas de tiroides son frecuentes en pacientes que no pueden tener embarazos, o síndromes de ovario poliquístico, síndromes metabólicos. Entonces, revisar que mi parte hormonal esté bien. Entonces, ahí también ya deberíamos tener ese check. A veces llegan sin esos checks, por eso los estoy mencionando. Entonces, anatómico, metabólico, que miren la parte infecciosa. Los factores infecciosos, tanto masculinos como femeninos, son importantes. Entonces, que uno tenga un estudio completo de enfermedades infecciosas que puedan estar haciendo que no haya un ambiente adecuado para caer en el embarazo, clamidia, tricomona, etc. ¿Listo? El siguiente es mirar la parte de sanguínea, digamos, hemofilias o problemas de coagulación específicamente, que también se pueden presentar asociados y tienen manejo. Entonces, hacer todo ese estudio específico sanguíneo. Y el último es el genético, que es el que más, digamos, me compete. Es mirar que no hayan antecedentes de anomalías genéticas previas o de consanguinidad parental, o quizá que hayan alteraciones cromosómicas. Y un poco para poner en contexto como al público, los cromosomas son las células donde se almacena la información genética, como los vehículos. Todos tenemos 46 cromosomas, 23 heredan de la mamá, 23 del papá. Y tienen que estar organizaditos por tamaño y por número, muy organizaditos. A veces esos cromosomas están en desorden, están completos, los 46, pero como les digo a los pacientes, en relajo. Y si están en relajo, puede que yo esté bien, porque está mi información completa, los 46, pero si yo quiero concebir, posiblemente sí voy a tener pérdidas de embarazo o no voy a poder llegar a la concepción, y es una de las causas. Entonces, esos 5 checks hay que revisarlos. Si esos 5 checks se ven bien, ya pasamos a hacer estudios de reproducción asistida, pero primero hay que mirar esos 5. Y a veces llegamos con la ausencia de alguno de esos puntos específicos que tenemos que realizar. Muy interesante. ¿Hay tal vez factores externos que también incidan en esa improbabilidad de llegar al embarazo? Lo que se ha visto es, por ejemplo, la obesidad, bueno, por la mala alimentación, digamos que eso podría ser, aunque es un factor externo porque viene de afuera, pues está alterando el metabolismo. El cigarrillo, el alcohol, tóxicos, la marihuana, eso puede hacer que se disminuya también las tasas de fertilidad. ¿Cuándo las parejas deberían entonces decir, bueno, ya pasó el tiempo suficiente, creo que es momento de irme a hacer estos 5 checks? Toda pareja que diga, el otro año me quiero embarazar, debería ir, independientemente. Desde el simple momento en que digan, quiero quedar en embarazo, hagan una asesoría preconcepcional. Cada vez hay más pacientes que hacen eso, que son muy juiciosos, les digo yo, porque dicen, queremos saber cuál es nuestro riesgo reproductivo. Entonces van y se hace un estudio completo de esos 5 checks y ya. Y entonces van más preparados para saber a qué se enfrentan. Porque es que al final quedar en embarazo emocionalmente es difícil si no se logra una concepción rápida. Entonces, si uno ya va preparado, pues es mucho más fácil. Ahora, cuando hablamos, y justamente su perfil, doctora, tiene que ver con análisis, con una parte científica, seguramente académica, pero no todo es tan matemático, o sea, sí, pero hay casos y casos, ¿no? Entonces hay veces le dicen a uno, por ejemplo, si la mujer tiene, no sé, más de 35, dicen ya, tus posibilidades son muy bajas, no vas a poder quedar embarazada, y se empieza a generar como todo este ruido alrededor de la no fertilidad, pero resulta que hay casos que contradicen esto, no porque no funcione la regla, sino porque tal vez existen excepciones. Y me gustaría que conversáramos un poquito sobre eso, ¿no? Porque muchas veces se genera como ese pánico alrededor de las mujeres que deciden esperar. Quiero hacer mis estudios, quiero ser productiva en el trabajo, quiero avanzar con todos mis proyectos, y resulta que cuando llegó la hora de ser mamá, me cayó encima la edad y la falta
de fertilidad. Entonces hay mucho miedo también, ¿no? Sí, no, por supuesto, todos conocemos casos y creo que hay más casos que uno conoce que logran embarazarse y no. Ujú. Tengo amigas de 40 que se embarazan sin problema y está bien, aunque uno diría que a los 40 años, si uno mira las guías de la Asociación de Ginecología y Patología, dicen que a los 40 ya todos deberían pasar a procesos de fertilización, ¿no? O de tratamientos. Yo siempre soy mucho más positiva y pienso que hay que intentar, que por supuesto si uno piensa hacer una carrera, una especialización, un doctorado, viajar, pues ya va a estar hacia alrededor de los 40 años. Entonces, sí, esas son como sus prioridades en el momento, pero si realmente quieren quedar en embarazo, hay opciones como congelar óvulos y hacer la preservación del óvulo a una edad que sea la adecuada y después ya pues se puede quedar en embarazo manteniendo aproximadamente como la misma tasa de fertilidad. Porque Ahí eso iba precisamente al tema de congelar óvulos. Y me gustaría que pudiéramos entender en qué consiste congelar óvulos, porque si bien al inicio de la entrevista se mencionó que nuestros óvulos tienen nuestra edad, entonces implicaría que tal cual pasa un año y es un año más de vejez a mi óvulo. Entonces yo debería tener, ¿a qué edad debería estar pensando en congelar óvulos? no, cuando ya pasas los 35 y ves que tu concepción se va a posponer unos años más, unos 2 o 3 años más, ya debería uno, o que uno no tiene la seguridad que en ese momento quiere concebir. Yo ya no hablo de parejas estables, yo en la consulta siempre decía esposo y esposa y al final me regañaban los pacientes porque decían, no, es mi pareja. Entonces ya no digo esposo, digo pareja. Pero si uno no tiene una pareja estable o simplemente no quiere ser mamá soltera o algo y ya están los 35 años y ve que eso se va a demorar más, debería estar pensando en hacer preservación de la fertilidad. Muy bien, súper interesante. Doctora, bueno, estamos conversando con la doctora Andrea López. Ella es especialista en genética médica y también tiene un doctorado en ciencias biológicas y nuestro tema de hoy tiene que ver con la fertilidad. Cada vez que hablo aquí en el programa con algún médico que se especializa en área genética, llego a la conclusión de que nunca, nunca planificamos tanto hasta el punto de saber cómo está nuestra genética y cómo está la genética de nuestra pareja, porque ya lo hemos hablado para abordajes de especialidades congénitas, por ejemplo, y en este caso de la fertilidad también sería un caso, y la verdad es que pensamos como en el enamoramiento, pero no pensamos en todo lo que conlleva, desde lo financiero, lo médico, ¿no? Tantas cosas que se ven alrededor de una pareja, y tener conocimiento de esto creo que solo nos genera nos da más herramientas, ¿no? Como más conocimiento para la correcta toma de decisiones. Doctora, si alguien quisiera tener alguna pregunta, algo que en este tiempo que llevamos conversando no se haya abordado, ¿hay alguna red social tal vez donde se pueda acudir? Sí, en @Genostics, ya entró por Instagram. Sí. Ahí podemos contestar todas las preguntas. O Elige Ciencia también lo pueden encontrar como Elige Ciencia Genostics. Elige Ciencia Genostics. Perfecto. Genostics, Elige Ciencia. Ahí estamos con la doctora María Verónica, que es mi compañera, que es una embrióloga especialista en reproducción, contestando todas las preguntas que lleguen a surgir. Y estamos, pues, por supuesto, en el Hospital de los Valles, si necesitan, digamos, ampliar más la información. Claro que sí. Bueno, entonces, para quien quiera un poquito más de información, pueden buscar en las redes sociales Genostics o también Elige Ciencia, ¿no? Hemos conversado hoy con la doctora Andrea López, nuestro tema es fertilidad o infertilidad, y si alguien tiene alguna otra duda, pues puede también hacerlo y revisar nuestra entrevista, porque la entrevista queda publicada en nuestro canal de YouTube, @lalupas. Doctora, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación.